Mientras haya vida, hay esperanza. Hoy comienza un nuevo día y hay un consejo de parte de Dios para ti. Pero antes de entrar a esta palabra maravillosa de este devocional de hoy, quiero extenderte la invitación para nuestro campamento 2023 justo a tiempo, activados en el Espíritu. Así es, en Semana Santa tendremos nuestro campamento justo a tiempo. Inscríbete en el siguiente número de WhatsApp: 300-311-2441. También puedes escribirnos al 305-337-3066. Aparta tu cupo ya. Campamento justo a tiempo 2023, activados en el Espíritu. No te lo pierdas. A veces decimos que amamos a Dios, pero hay algo que nos cuesta mucho al momento de seguirlo, y es la obediencia. Digamos que esta generación hace mucho tiempo dejó de obedecer. Tenemos problemas con la ley, tenemos problemas con los superiores, tenemos problemas con aprender a sujetarnos a la autoridad. Y más ahora porque cada uno respeta lo suyo. Estamos en un tiempo donde el relativismo gobierna y lo relativo no es ni mentira ni verdad. Así que cada uno piensa como quiere y al final, si no estás de acuerdo, pues simplemente no me sigas o yo no te sigo si no estoy de acuerdo. Pero la Biblia nos enseña otra cosa muy diferente a lo que este mundo enseña, y es la importancia de la sujeción, de aprender a escuchar, de recibir el consejo. Queremos aprender en base a experimentos propios y terminamos golpeados, maltratados, entre otras cosas, porque pensamos que la autoridad en todo lugar es lo mismo y que al estar sujetos a autoridad estamos sujetos a esclavitud. Mas no es así lo que enseña la palabra de Dios. Todo se está tergiversando hoy y estamos creyendo las mentiras de Satanás y las mentiras de este mundo para querer vivir como queremos y dejar de vivir como debemos. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que debemos. Y lo que se quiere y lo que se debe choca entre sí. Cuando te hablo de vivir como debemos, es de acuerdo al diseño que Dios estableció. Y funcionar ese diseño solo se puede cuando estamos sujetos a aquel que hizo el diseño, es decir, a Dios mismo. Yo podría decir que amo a Dios y seguir viviendo la vida a mi manera, pero no tiene ningún sentido esto, no es congruente, no. Porque decir que amo a Dios y seguir haciendo las cosas a mi manera es simplemente deseo, orgullo y no realmente un verdadero amor. Jesús lo dejó claro cuando dijo: el que me ama, mis palabras guardará. Así que al leer y trabajar este pasaje bíblico de Marcos capítulo 6, 45 en adelante, puedo encontrar un sinnúmero de beneficios, de bendiciones de parte de Dios para nosotros, y no solo porque haya promesas, sino porque nos muestra la importancia de tener una actitud correcta y cómo teniendo una actitud correcta, aún en medio de la crisis, nos hace caminar en victoria. Porque entre otras cosas, Dios nunca se equivoca y Dios no te ha abandonado. Él siempre ha estado allí, mis amados amigos. Uno de los propósitos de este texto es mostrarnos la situación que vivieron los discípulos
que no fue ajena a la voluntad de Dios. Y creo esto precisamente porque quien insistió en que los discípulos cruzaran al otro lado fue Jesús. Y cuando Dios insiste en algo, es mejor obedecer. Así que Marcos 6:45 dice, inmediatamente después ¿de qué? Después de que estaban predicando, después de ver cómo Jesús hizo el milagro de alimentar a más de 5,000 personas, inmediatamente después, quiere decir que el día ya había declinado, se acercaba la noche, y para ellos de pronto era mejor quedarse en tierra y descansar que tener que ahora tomar un remo y cruzar al otro lado. ¿Acaso es algo que no podría esperar? Hago un paréntesis aquí porque muchas veces le ponemos lógica a lo que Dios quiere que hagamos. Le ponemos lógica a la voluntad de Dios y a veces la lógica no va a funcionar. Otras veces queremos una explicación y hasta que Dios no me dé la explicación no me muevo. Eso tampoco funciona. Porque Dios ama la obediencia. Y la obediencia total tiene que ver con una sumisión total. Y la sumisión total tiene que ver con simplemente creer que Dios no se va a equivocar y que Él nunca se equivoca. Una sumisión total no va acompañada ni de preguntas ni de cuestionamientos. El cuestionamiento es dudar de lo que Dios me está diciendo que haga. Así que Dios ama la obediencia. Y cuando tú obedeces es porque realmente crees, confías y amas al Señor. ¿Qué te ha dicho Dios? Que todavía estás demorando en hacerlo. Porque consideras que es mejor esperar, consideras que es mejor hacerlo de esta u otra manera y terminas tirando por el piso lo que Dios te está diciendo. Qué mal estamos al tomar nuestras propias decisiones lejos de Dios. Pensamos que nos las sabemos todas, pero no es así. No sabemos qué va a pasar en 5 minutos. Dios sí lo sabe. ¿Acaso no es mejor confiar en el dador de la vida, en el que nos creó y en el que conoce todas las cosas? Volviendo al texto, los discípulos estaban allí. De pronto querían acompañar a Jesús. De pronto ellos querían despedir a la multitud. Pero antes de despedir a la multitud, Jesús les insistió, dice la Biblia, Jesús insistió en que sus discípulos, y ojo con esto, no le insistió a cualquiera, le insistió a los que creían, le insistió a los que estaban dispuestos a seguirlos. Dios no le puede insistir a alguien que no está dispuesto a avanzar. Dios te da el consejo, pero solo insiste a aquellos que entienden, que tienen un propósito y que están dispuestos a ser guiados por el Señor. Por eso, Él no le insistió a la multitud, Él no le dijo a la multitud, bueno, ya les hice el milagro, crucemos al otro lado. No, le insistió a sus discípulos. Hay gente que va detrás de los milagros, pero no está dispuesto a ser discípulo de Cristo. Hay gente que va detrás de los milagros y gloria a Dios si Dios te hace un milagro, pero eso no lo es todo, porque mañana vas a necesitar otro milagro. Pero seguir a Cristo es ir más allá que solo esperar un milagro. Espero estarme dando a entender. Así que Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida mientras Él enviaba a la gente a casa, mientras Él despedía a la gente a casa. Si la Biblia habla de que Él insistió, quiere decir que
de pronto hubo cierta oposición. Cuando tú das una orden y las personas comienzan a decir, pero esto, pero lo otro, tú comienzas a decir, pero insisto, se debería hacer de esta manera, porque hay cierta oposición. Digamos que muchas veces Dios quiere hacer algo en nuestra vida, pero hay cierta oposición de parte de nosotros. Y nos oponemos principalmente, quizás por miedo, por incertidumbre o por lo que ya conocemos. O quizás porque no tenemos el control y no conocemos. Y menos porque no tenemos ninguna explicación del por qué o el para qué. ¿A cuánto le gusta tener el control? Tú que me estás escuchando ahora, nos gusta tener el control. Y cuando nos toca hacer algo en la que ya no depende tener el control de nosotros, comenzamos a cuestionar. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿O no es así? Porque consideramos que tenemos la experiencia, o que ya pasamos por eso, o que sentimos confianza en nosotros mismos. Pero cuando Dios habla, ninguna de estas excusas son valederas, y mucho menos sentarse a pedirle explicación al Señor. ¿Sabes? Hay cosas. Deuteronomio 29:29 dice que hay cosas que solo le pertenecen a Dios y a nadie más. Solo le pertenecen conocerlas a Él, y a nosotros solo nos toca obedecer. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Deuteronomio 29:29. En 1 Samuel capítulo 15, verso 22, en una conversación entre el profeta Samuel y este famoso rey de Israel, Saúl, que determinó en su corazón hacer lo que quiso y no obedecer a Dios, llegó una reprimenda de parte del Señor. Y mire lo que sucede en esta conversación. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y prestar atención que la grosura de los carneros. ¡Wow! En otras versiones dice: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios o holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasas de carnero. Dios ama la obediencia. Allí hay bendición. ¿Sabes por qué Dios ama la obediencia? Sin cuestionamientos. Porque Él anhela bendecirte. Él anhela darte tanto. Pero a veces no obedecemos por la dureza de nuestro corazón, que genera rebeldía en nosotros. Y esa rebeldía se opone a todo lo que es de Dios. Podemos ir a culto, cantar lindas canciones, escuchar el devocional todo el día, pero si esta palabra no nos afecta, llevándonos a estar determinados a amar a Dios y a obedecerlo. Porque entre otras cosas, solo pueden obedecer los que son discípulos. Y eso quiero que quede muy en claro. Porque de pronto tú estás escuchando esta palabra y no le has abierto tu corazón a Dios. Jamás vas a poder obedecer plenamente a Dios a fuerza de voluntad. Tu voluntad se va a quebrar. Tienes tantos argumentos en la mente que si eso, tu mente y tu corazón no se rinden a Dios, si tu corazón no está abierto para que Dios more en él, no podrás obedecer como debe ser. Los que recibimos a Cristo en nuestro corazón, obedecemos. Porque no es en nuestras fuerzas. Él nos da su gracia. Nos da de su Espíritu Santo para que podamos estar instalados en una relación correcta con Él y podamos obedecer. Es el Espíritu Santo que nos ayuda para ser obedientes.
Por eso entiendes que Jesús no le dijo a todo el mundo, obedezcan y crucemos. Él le insistió a los suyos. Si no le has abierto tu corazón a Dios hoy, va a costar que entiendas esta palabra, porque vas a comenzar a criticar todo lo que estás viendo. Vas a comenzar a cuestionar todo lo que está en la Biblia. Vas a comenzar a cuestionar lo que Dios va a hacer. Porque a veces lo que Dios va a hacer, los métodos de Dios no son entendibles. Solo están allí para que seamos obedientes. Pero te aseguro que su final es vida eterna. Su final es beneficioso para cada uno de nosotros. No se trata de entender, se trata de obedecer. Si Dios te está insistiendo con algo, es porque Él sabe lo que tiene preparado para ti, o sabe que si no lo haces, lo que está esperando por ti, por favor. Es como un padre que ama a un hijo y sabe que si su hijo no toma el camino correcto, puede venir consecuencias desastrosas para su vida. Un padre nunca quiere eso para su hijo, así que le insiste, pero al final tomamos las decisiones nosotros. Así que, si quieres avanzar en lo que Dios tiene para tu vida, primero ábrele tu corazón. Porque hay procesos que solo son para los hijos. ¿Por qué llego a esta conclusión? Solo con este primer versículo puedo entender tantas cosas, que hay gente luchando y luchando y luchando, tratando de conquistar, tratando de avanzar, se agarra de las promesas de Dios y no ve nada. ¿Pero por qué? Porque primero no le abren su corazón a Dios, porque quieren tomar las promesas de Dios e inyectarle su propia voluntad. Quieren tomar lo que Dios ha dicho y mezclarlo con lo que ellos piensan, hacer todo allí una mezcla peligrosa y luego esperar a que Dios cumpla su palabra. Dios no trabaja de esa manera. Dios cumple lo que promete, pero Él no necesita que tú le inyectes tu voluntad, tu propósito o tus pensamientos. Y eso no puede suceder y no podremos caminar en el orden correcto si nuestro corazón no está sujeto a Cristo. Por eso, mucha gente recibe milagros, pero Dios solo le insiste a los que están dispuestos a cruzar al otro lado. Te estás cansando de tantas cosas en tu vida, pero al final los milagros están bien y te conformas con eso. Jesús hizo un milagro de alimentar a más de 5,000 personas, pero lo hizo ese día. ¿Acaso al día siguiente no volverán a tener hambre otra vez? Pero ya Jesús no iba a estar allí para seguir manteniendo el milagro. Espero estarme dando a entender. Un milagro te alegra la vida ahora, pero mañana necesitarás otro. Pero si tienes a Cristo, Él estará todo el tiempo allí para ti. Entonces están los que se quedan a la orilla y son despedidos porque ya recibieron lo suyo. Pero están los que dicen, yo quiero más. No entiendo, pero estoy dispuesto y disponible a obedecer. Están los que se suben a la barca, porque si Dios lo dijo, algo va a hacer el Señor al otro lado. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que sean abiertos, nuestro corazón sea abierto, el de que la escuche, y sea abierto para ti. Nuestros ojos sean abiertos para entender que es mejor la obediencia que la cantidad de sacrificios que podamos hacer. Porque en la obediencia está la clave, la bendición. Se expresa tu amor a través de la obediencia. Perdónanos si hay rebeldía en nuestro corazón. Señor, destruye todo argumento en nuestra mente que no nos permita avanzar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Te invito a que te suscribas a mi nuevo canal de YouTube, Pastor Elías Hoyos Oficial. También suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Búscame en las redes sociales como Pastor Elías HC. Y si alguna vez vienes a Barranquilla, Santa Marta, necesitas un lugar para recibir la palabra, congregarte, escríbenos al 311-2441. Un fuerte abrazo. Bendiciones.